Hola, Dios te bendiga, buenas tardes, te saluda tu amigo el profeta y maestro Johan Vargas y pastor de la iglesia Centro Cristiano Casa de Luz. Te envío un fuerte abrazo donde estés. Quiero darte un mensaje muy importante, ya que si no lo sabes, ahora lo vas a saber. El 2025 estuvimos inaugurando por primera vez como iglesia Casa de Luz la Escuela del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por todas aquellas cosas que Dios hizo en la escuela el año pasado. Dios nos estuvo ministrando desde el 2024 acerca de esta escuela y pues la establecimos, gracias a Dios, la gloria sea para Él, el año pasado 2025. Y quiero comentarte un poquito acerca de lo que vivimos en la Escuela del Espíritu Santo y cuál es el propósito. Una de las cosas que el Señor nos habló a nosotros como pastores, hombres de Dios, con mi esposa, la pastora Estefanía Valero, nos habló específicamente acerca de esta escuela con un propósito: que las personas puedan conocer acerca de aquel que hace todas las cosas, el Espíritu Santo. Hoy en día sabemos que es bueno estudiar diferentes cosas dentro de la iglesia de Cristo, pero hay algo muy importante que no se ha enseñado durante los años, el centro de todas las cosas, a quien Jesús dejó en esta tierra, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios puso ese deseo ardiente de hacer esta escuela, de formar esta escuela, y hemos visto en la mano de Dios cómo Dios sobrenaturalmente levantó personas, levantó vidas y dieron testimonio de todo aquello que Dios hizo en el primer y segundo módulo. ¿Qué vimos en el primer módulo? Vimos acerca de quién es el Espíritu Santo, cómo conocer al Espíritu Santo, el carácter y la formación que el Espíritu hace en nosotros, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, el Hijo también cómo se revela en el Espíritu en aquel entonces y cómo el Hijo se revela a través del Espíritu en nosotros en este tiempo. Vimos también las intenciones ocultas del corazón, porque a veces hay personas que dicen, sí, yo hice esto, yo hago esto por amor, o yo hice tal cosa, yo te di esto, pero en su corazón hay otras cosas. Cómo el Espíritu Santo escudriña las intenciones con las cuales nosotros muchas veces decimos que las hicimos para Dios o con amor para otros, pero hubo una cosa totalmente diferente. Así que vimos, este tema es muy importante, las intenciones ocultas. Estuvimos hablando acerca de aquello, cómo el Espíritu Santo nos sana, cuál es el propósito de que esté sobre nosotros, dentro de nosotros, y más importante, desconocerlo a Él. Así que yo creo que Dios es un Dios que se mueve de diferentes maneras. Se mueve quizás a través de un estudio bíblico, acerca apostólico, profético, pero como le decía hace un momento, yo creo que Él es el que hace todas las cosas, porque así el Señor nos los dejó establecido en su palabra. Así que tuvimos el enfoque principal de hacer esta escuela con ese propósito, y Dios nos puso el sentir de hacerlo. Y damos gloria a Dios porque el Señor se manifestó, hubo pastores, pastoras de otros ministerios, otras iglesias, servidores, líderes, congregantes que se unieron a este tiempo, donde conocieron y pudieron aprender muchas cosas, y no solo aprenderlas, sino ponerlas en práctica, y donde testificaron de las grandes cosas que Dios hizo en sus vidas. Así que, asimismo, en el segundo módulo vimos un poco más acerca de los ministerios, cómo el Espíritu Santo obra en el ministerio pastoral, el ministerio del profeta, del apóstol, del evangelista, el del maestro. También cómo el Espíritu Santo nos libera y cómo el Espíritu Santo nos lleva a identificar áreas de nuestra vida. También acerca de espíritus que atacan a los ministerios o a los ministros, o que son influenciados por tales cosas. También vimos acerca de cómo el Espíritu Santo destruye las fortalezas mentales de nuestro interior, de nuestra mente, cosas que venimos guardando durante años, y cómo encontrarlas, destruirlas y derribarlas. Así que Dios se movió de una manera sobrenatural. Honro a Dios, honro al Espíritu Santo por aquello, y honro a cada persona que pudo ser parte de la Escuela del Espíritu Santo del 2025. Y a su vez, el 15 de noviembre, que terminó la certificación de los 2 módulos de la Escuela del Espíritu Santo, pudimos lanzar el manual del Espíritu Santo. No es un libro, es un manual, pero el 15 de noviembre específicamente lanzamos el manual del Espíritu Santo, el cual usted lo puede ver en la pantalla. En este momento lo va a ver en la pantalla, el manual del Espíritu Santo. Aquel manual contiene todo lo que hablamos y se enseñó en el primer módulo. Ese primer módulo, lo que le hablé hace un momento, hubo también activación. Muchas personas en la última clase hablaron en lenguas. Prácticamente 70 de los estudiantes fueron activados al don de lenguas, en el fuego, en el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Y este manual es un manual totalmente ungido, donde tú vas a poder conocer un poco más acerca del Espíritu Santo. Es un manual, no es un libro. Como les decía hace un momento, el manual es un poco más práctico, ya que hay
no solamente experiencias humanas, sino está relacionado a Cristo, a la palabra de Dios, que es lo que necesitamos. Y quiero leerte un poquito acerca de este manual, el cual específicamente en la primera parte, en el punto 14, quiero enseñarte un poquito acerca de lo que dice este manual. Mira lo que dice acerca del Espíritu Santo. Es aquel que sabe orar. El Espíritu Santo es el único experto en orar. Él nos enseña y debe enseñar a orar siempre. Quiero leerte un poco. Mire lo que dice la palabra, Romanos 8:26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios es el que sabe orar. Hay muchas personas que dicen que saben orar porque tienen años en intercesión, años en oración, o años en el Señor, o años en el ministerio, o años en X departamento. Quiero decirte que el que sabe orar se llama el Espíritu Santo. No hay nadie más. Él es el único experto. Porque ahí mismo la palabra nos dice que Él nos enseña a pedir como conviene. Y miren lo que hemos escrito aquí en este primer módulo, en este manual. Es aquel que sabe cómo orar y nos enseña cómo. Aunque una persona haya visto la respuesta de Dios, no quiere decir que siempre orará de la misma manera, y por saber cómo orar al Señor le va a responder de la misma forma que la anterior ocasión. Por eso hay muchas personas que van delante del Señor en una situación similar o en una situación diferente, quieren orar de la misma manera que oraban antes. Eso es un error. Eso es porque no conocemos al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo hay que incluirlo antes de orar. ¿Qué más dice? En cada oración debe pedirle usted al Espíritu Santo que le enseñe a orar. El único experto en orar se llama el Espíritu Santo. No hay hombres expertos en orar. El que sabe orar se llama el Espíritu Santo. Podemos ver en otros y aún en nosotros mismos el poder de la oración, intercesión, guerra espiritual, pero no debemos sorprendernos de otros ni de nosotros mismos, porque ninguno sabe orar. El que sabe orar, interceder y pedir es el Espíritu Santo. Así que cuando tú veas a una persona, wow, ¿cómo ora? Quiero decirte que no es específicamente esa persona, es el Espíritu Santo que está poniendo las palabras adecuadas. Ahora, una cosa es que yo ore como me enseñaron hace mucho tiempo, tenga estructurado cómo hay que orar en ciertas ocasiones. Y otra cosa es que el Espíritu Santo te ponga las palabras específicas en tu boca. Y quiero enseñarte una oración práctica cuando tú vayas a orar. Tú puedes decir esto. Y es lo correcto. Es más, yo como pastor, como profeta o cuando voy a enseñar como maestro, yo le pido al Espíritu Santo que me enseñe a orar. Porque aunque yo ya sepa orar, tengo que pedirle en mi interior o hablarlo. Espíritu Santo, enséñame a orar. Porque Él es el único que sabe pedir de manera correcta. Espíritu Santo, yo no sé orar, ni pedir ni interceder. Tú eres el que sabe. Enséñame a orar como tú deseas que ore. Escuche. En diferentes ocasiones yo he querido orar por algunas situaciones de mi vida y percibo que es una oración vacía, sin sentido, repetitiva, conforme a lo que antes he practicado, visto y escuchado. Pero al momento que lo incluyo a Él para que me guíe a orar, termino orando por algo totalmente diferente a lo que yo quería y de una forma específica. Nuestra intención para orar es una, escuche, y la del Espíritu nos guiará a la verdad de la oración de ese momento de forma correcta. Hay muchas personas que no hacen esto y por eso sus oraciones de intercesión son repetitivas y estructuradas. No se trata de los años o experiencia que tengas en el Señor en la oración, a que eches fuego o candela en tu oración. Eso al Espíritu Santo no le interesa, sino que sea Él quien pida a través de tu boca y que te enseñe a orar en cada momento que te acerques a su presencia. Esto debemos hacerlo también cuando oramos al inicio de un servicio, cuando oramos por otra persona, cuando ministramos. Hay que incluirlo. Espíritu Santo, enséñame a orar, guíame en la oración. Jesús en su momento difícil no sabía qué hacer, pero el Espíritu lo llevó al Padre a realizar una petición pero que estaba sujeta a la voluntad de Dios y no a moverse hasta que Él hable. Aún el mismo Jesús necesitó de la guía del Espíritu Santo para orar como conviene. Esto y más tú lo puedes encontrar en el manual del Espíritu Santo de la Escuela del Espíritu Santo, el primer módulo. Escríbeme por interno si deseas este manual. Lo tenemos en PDF y también en físico. Aquí vas a encontrar, como te decía hace un momento, todo lo que hablamos en el primer módulo que te va a llevarte a un encuentro práctico, porque yo creo que Dios es práctico. Tú necesitas un encuentro práctico con el Espíritu Santo y experiencias y testimonios
a través de los años que he tenido en el Señor en ministerio y también que he visto en otras personas y sobre todo lo que está escrito en la palabra. Este 2026 vamos a entrar con un nuevo tiempo en la Escuela del Espíritu Santo, con nuevos módulos, con temas de sanidad, restauración, liberación, que estoy seguro que te van a interesar. Así que puedes escribirme por interno. Estamos para servirte. Un abrazo. Dios te bendiga.